Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ser humano vale por sus ideas y su buen modo de obrar hacia los demás, no por su interfaz, porque el vestir solo muestra pero no dice. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita sumar los datos de las diagonales de una matriz, o sea, la diagonal principal y secundaria. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos entonces la función ejecutar, líneas 16 a 29. Esta función se encargará de sumar los datos de las diagonales. Para sumar estos datos entonces vamos a usar un solo ciclo, ya que la diagonal principal será los datos que formen la fila X columna X, o sea la misma fila y columna. Y la diagonal secundaria se sumará con la fórmula fila X columna n menos X. N será el tamaño del array. Entonces vemos que se declara la matriz de 3×3, se inicializa con 9 valores y usando un solo ciclo usamos un acumulador. En la línea 22, en el ciclo, al acumulador suma diagonales le sumamos los datos de la diagonal principal. Y para sumar los datos de la diagonal secundaria usamos una condicional. Observe que las dos diagonales forman la figura X, o sea, se interceptan en un valor. Para evitar que se repita sumar ese valor, entonces se usa la condicional si X es diferente a 1. Como la matriz es de 3×3, o sea, la fila o columna de la mitad será la 1. Recuerde que los arrays comienzan desde 0, iría al 0, 1, 2. Y con eso, si es diferente, se suman los datos de la diagonal secundaria. Y por último se muestra este resultado. Le invitamos a visitar la tutoría Suma Diagonales en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta función. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Entonces esto permite reutilizar las clases, lo que hace programas más portables y flexibles. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, líneas 6 a 8. Aquí en la interfaz damos nombre a la clase como suma datos diagonales, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí es donde se declaran los atributos de esta clase. Entonces vamos a declarar como atributos la variable X y suma diagonales. Ya vimos que X es una variable controladora de un ciclo for, mientras que suma diagonales será un acumulador. O sea que los atributos o variables de instancia son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora los comportamientos de esta función, de esta clase, o sea las funciones. En la línea 7 con menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, y luego el nombre de la clase, ejecutar. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe parámetros. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Así entonces queda definida la interfaz. Ya el compilador sabe el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase suma datos diagonales. Veamos la implementación. Estaba entre las líneas 10 a 30, entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para programar entonces una función, el compilador verifica que previamente haya sido declarada. Hay un método especial en líneas 11 a 15, este es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, o sea en la línea 34.
Ya con esto entonces queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase suma datos diagonales. Para usar esta clase en otro archivo es necesario que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en un archivo con extensión .m y luego importarlos desde el archivo que los vaya a usar para evitar así copiar y pegar toda esta clase. Veamos el main que va entre las líneas 32 a 38. El main es el método de inicio del programa. En el main línea 34 vamos a crear un puntero llamado obj. Este puntero de la clase suma datos diagonales, entonces va a permitir usar la clase. Primero se invoca la función alloc que reserva memoria dinámica a la clase suma datos diagonales y luego se invoca el constructor. Con esto entonces en memoria queda definida una estructura de un objeto de la clase suma datos diagonales. El puntero apunta a este objeto, entonces ya se podrá usar esta clase. Simplemente será invocar la función ejecutar, línea 35 entre corchetes, se nombra el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Con eso el compilador irá de la línea 35 a la línea 16 y continúa mostrando la solución. Y en la línea 36 release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita sumar los datos de las diagonales de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google+, haz parte de nuestra plataforma.